Quiero introducir brevemente algunas cuestiones para quienes no conocen, pero en esta coordinación de políticas transversales también trabajamos una diversidad de programas, o más que nada de temáticas que atraviesan la vida institucional, ¿no? Una vinculada a todo lo que es prevención de adicciones, que por eso en otro espacio también está Gabriela Torres trabajando con parte del equipo, todo lo que es educación sexual integral, ya un desafío que venimos sosteniendo de hace bastante tiempo, educación y seguridad vial, y en esta nueva orgánica del Consejo General de Educación también se ha sumado memoria y derechos humanos. Y en particular todo lo que tiene que ver con lo que denominamos a partir de la resolución 2150 de abordar las situaciones de conflictividad social en las instituciones educativas, la unidad de apoyo provincial. Esa es un poco las temáticas y la responsabilidad en la tarea cotidiana que tenemos dentro de lo que es la coordinación de políticas transversales. Para recordar, por si no se conoce o aún no han tenido conocimiento de lo que es esta resolución 2150, que es del septiembre del año 2014, que justamente intenta de encontrar criterios comunes, posibles, siempre en clave de derecho, pero también en clave pedagógica, de lo que significa justamente estas situaciones que irrumpen en las instituciones educativas y también disrumpen muchas veces, ¿verdad? Desde este lugar es como esta unidad de apoyo se constituye, siempre también considerando este trabajo que es intrainstitucional, interinstitucional, intersectorial, interministerial y todos estos otros que podamos ir sumando, porque sabemos que en soledad muy difícil encontrar las respuestas que justamente se necesitan desde este paradigma de la complejidad que también estábamos planteando. Es desde allí como, a modo de ejemplo, en la unidad de apoyo el año pasado entraron 644 situaciones vinculadas a algunas de esta temática, puntualmente fueron 68 las que estaban vinculadas en relación a conductas suicidas, ideas, autoagresiones y algunas situaciones también de hecho consumado, las vinculadas a distintas formas de violencias que se dan dentro de la institución educativa, violencia de género, situaciones vinculadas al abuso y otras cuestiones que también tienen que ver con todo lo que es la deserción y el abandono. Y es desde allí como justamente a partir, digamos, de esta constitución, es como toda situación que la escuela no puede resolver o también a través de la Dirección Departamental de Escuela, que es también el lugar de referencia y a través de los distintos actores sociales e institucionales, supervisor, supervisora, director, directora, es como ahí interviene puntualmente la unidad de apoyo. Desde allí es como decimos nosotros, reconstruimos un poco esta trama que ya se ha hecho desde las instituciones educativas y trabajamos sobre las situaciones puntuales. Generalmente son situaciones, como las que decían hoy también, de muchísima conflictividad. Pero también en esto tenemos que destacar que nos permite la construcción de herramientas, de un dispositivo que realmente a la hora de cuando la situación acontece, saber qué hacer, con quiénes hacer, cómo hacer. Es también ahí este aspecto preventivo fundamental para estar, digamos, no solamente atentos, sino también, digamos, saber qué hacer también con quiénes. Porque muchas veces, en este sentido, la institución educativa, la escuela como tal, que es un poco el lugar donde se aloja y que siempre está, este espacio de lo público que siempre está, como también los otros organismos o las otras instituciones que tienen que complementar esta tarea de la escuela, es allí donde también es central. Ha sido un proceso que, por supuesto, como lo vivimos a diario como docentes o en los distintos ámbitos que tenemos de participación y de construcción, es muy difícil, pero eso no quiere decir que no hagamos. Por eso es volver a poner sobre la mesa acá
justamente sobre estas temáticas, qué herramientas, cómo podemos hacer, a quién podemos acudir y además también cuáles son estas redes que en distintas situaciones vinculadas a esta temática hemos tenido que realmente poner en alto. Hay un trabajo que es comprometido, hay un trabajo que del que no permanecemos indiferentes y que sabemos que estas situaciones no tienen días, horarios y otros acontecimientos que se dan en cualquier momento, no pasan de lunes a viernes, ni de 8 a 12, ni en el horario de la tarde, sino que es la vida misma que, bueno, frente a una situación, siempre y cuando nosotros, comunidad de apoyo, podamos tener conocimiento, inmediatamente se actualiza la red de trabajo. Además de todo lo que es el Ministerio de Salud, en esta área de salud mental como en otras, o COMNAF también, en otras de sus áreas, hay otros organismos en las que, frente a una situación, cuando acontece, se pone en acto justamente esta red de trabajo. Y es desde allí donde no solamente está el acompañamiento, sino también en el momento de la situación, bueno, cómo luego posteriormente seguimos trabajando, seguimos pensando y seguimos justamente atendiendo lo que se requiere. Para darle la palabra a los compañeros de ruta, nosotros sabemos que un suicidio, la muerte, paraliza desde muchos lugares, pero la escuela la paraliza también de un modo muy, muy particular y también muy difícil, y por eso mismo decimos, tenemos que hablar, estos son espacios para encontrarnos y decir, sabemos quiénes estamos, dónde recurrir, quiénes nos tenemos, para justamente, en esto que yo decía hoy, en clave de derecho y en clave pedagógica, hacer de la escuela este lugar donde se sabe que está. Así que, bueno, no sé si habrá un espacio después para pregunta, pero por lo menos una horita podemos estar compartiendo. Así que, Carlos y Javier, reiterarles las gracias por el acompañamiento de siempre también. Bueno, muchísimas gracias, Nora. Ocupaste casi 7 minutos, te sobraron. Los vamos a usar nosotros, me imagino. Así que bueno, yo voy a tratar de arrancar de nuevo con el temporizador. Yo me voy a parar allá para poder ver las diapositivas que traje para compartir. Permiso. Bien. Bueno, respecto a la presentación, que nos toca primero agradecer que hayan elegido esta mesa simultánea para compartir el trabajo local, más bien de trinchera, de construcción del día a día de nuestras instituciones. A veces suele ser un tanto aburrido, pero a veces es necesario conocer qué herramientas tenemos para poder ir consolidando esta red de trabajo conjunto y generar los ajustes que van siendo necesarios periódicamente. De la información que yo voy a compartir con ustedes, yo les voy a tratar de ir transmitiendo cuál considero puede llegar a ser la más importante para que tomen nota, y en otras para que vayan prestando atención y puedan bosquejar algunas dudas, preguntas, situaciones particulares. Creemos que eso es lo más interesante del encuentro. En un principio, transmitirles la pertenencia del equipo interdisciplinario, el equipo de gestión, quien me acompañan hoy en la presentación de la Dirección Provincial de Salud Mental, y que pertenecemos al Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, y esa es la vía de contacto. Ese sí es un dato para anotar: comunicacionsaludmental@gmail.com, para pedir toda la información que requieran y que les sirva a ustedes como herramienta de trabajo y de tejido de red. Las vías de comunicación que nosotros utilizamos con las escuelas muchas veces son directas a través de la consulta que ustedes realizan a centros de salud o equipos de salud mental cercanos a sus escuelas, pero en este tejido de red nuestro objetivo es consolidar
la vía de comunicación a través de la unidad de apoyo, a través de Nora, porque ustedes en su propio ministerio, en el Consejo, ya tienen equipos interdisciplinarios que trabajan las mismas temáticas y muchas veces nos encontramos en diferentes situaciones realizando la misma tarea desde 2 o 3 dispositivos, algunos que pertenecen a educación, otros a justicia, otros a salud, y nos encontramos 3 meses después haciendo trabajos en paralelo, quizá con el mismo objetivo, a veces aplicando diferentes estrategias de trabajo. Esto hace dilapidar nuestros recursos. Y estamos trabajando muy intensamente en generar información clara acerca de las pertinencias y las incumbencias de cada uno de los actores sociales. Un poco de esto se vino trabajando ya en la mesa plenaria inicial y nosotros apostamos a esa misma idea. Nuestra posición, mi idea es hablar de las cuestiones prácticas, pero también creemos que como Ministerio de Salud y como Dirección Provincial de Salud Mental es menester dejar en claro cuáles son nuestros posicionamientos teóricos, no solo nuestros posicionamientos prácticos. No estamos solamente habitando espacios de gestión desde una consideración concreta, práctica, sino que también pretendemos hacer un abordaje teórico desde el cual podamos pensar las problemáticas que nos convocan con preocupación. Y esta es la perspectiva desde la cual pretendemos compartir hoy con ustedes algunas reflexiones. El Ministerio de Salud, esta información está a disposición por el correo electrónico, ya les voy a contar de qué se trata el mapa, ese que ustedes ven ahí. Se compone con esta estructura. Atrás del parlante, pues no alcanzo a leer. El Ministerio de Salud se compone de esta estructura básica. Estamos hablando de números generales, pero siempre es importante poder dimensionar con qué herramientas contamos. Son 65 hospitales generales en todo el territorio, en cada uno de los departamentos, 205 centros de salud provinciales y la red de salud mental específica que nos convoca a nosotros como equipo de gestión se compone de 4 hospitales monovalentes, 4 grandes hospitales, 8 servicios de salud mental en hospitales generales. O sea, algunos de estos hospitales generales, de los 65, tienen insertos dentro de su dinámica de funcionamiento la unidad específica de salud mental con un servicio creado. Hay algunos otros que tienen equipos interdisciplinarios de salud mental que todavía no hemos podido consolidar como servicios específicos. Contamos también con una red de equipos móviles, esta es la red un poquito más escasa, pero que suma su aporte a la hora de llegar a ámbitos en donde no contamos con mucho recurso. Por ejemplo, Ibicuí, por poner algún ejemplo, Feliciano, bueno, en esas áreas en donde tenemos capacidad instalada un tanto acotada, nos valemos de estos equipos móviles para hacer intervenciones. Hay 3 centros formadores de especialistas, eso fue algo que se generó a partir del año pasado. La capacidad formativa de la provincia de Entre Ríos se centraba en el Hospital Escuela de Salud Mental, donde tenía una residencia de formación de especialistas. Ahora hemos abierto, por cuestiones de demanda, fundamentalmente en Concordia y Gualeguaychú. Y los programas propios de la Dirección Provincial de Salud Mental son Casa del Joven, problemática del adolescente, atención primaria en el Centro Mercedes Di Justo, hay un programa de violencia social, alcoholismo y otras adicciones, prevención del suicidio y epidemiología. Estas son las áreas. Como ustedes ven, si recorren las temáticas o los títulos de los programas, etcétera, probablemente ustedes puedan encontrar un eco en las dinámicas de organización del propio Ministerio de Educación o áreas especiales del Consejo. Lo que hemos intentado hacer con este mapa es aclarar el... Hola, hola. Muy bien. Ahí vamos, ahora sí. ¿No? ¿Sí? Perfecto. Lo que estamos intentando hacer con el mapa que ustedes pueden ver acá es ofrecer
una herramienta que ponga al alcance de todos los ciudadanos y de todas las instituciones cuáles son los departamentos que tienen mayor cantidad de recursos en salud mental y aquellos que tienen menos, poder acercar el nombre del hospital, del centro de salud, cómo está conformado el equipo de salud mental y cuáles son las vías de contacto. Teléfono, en el mejor de los casos, correo electrónico. Eso es una necesidad imperiosa no solo de nuestra red sanitaria, sino que una herramienta fundamental para construir esta posibilidad de trabajo de enlace. Si pretendemos trabajar en red y yo no sé con quién trabajar en mi departamento, en mi barrio, donde tengo la escuela, no hay trabajo en red posible. No me puedo estar referenciando permanentemente a nivel central para ver con quién tengo que trabajar a 5 cuadras de mi escuela. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que ustedes tengan esa información. Nos ha pasado trabajar en ateneos de esta modalidad, por ejemplo, con la temática de abuso sexual infantil, fue el Departamento de La Paz, y una escuela reclamando que en La Paz no había efectores de salud mental y el equipo de salud mental del servicio estaba sentado a 5 asientos del equipo de educación con el que estábamos trabajando. A partir de ahí, y otras cuestiones, por supuesto, es que esta información para nosotros es muy importante que sea de acceso público, ¿de acuerdo? La tienen que pedir simplemente a través de Nora o al correo electrónico que yo les compartí. No voy a entrar en detalle de cómo se constituyen los colores, eso se va concentrando en densidad de estructura y capacidad asistencial instalada versus, por ejemplo, como yo les daba el ejemplo, Ibicuí y Feliciano, en donde tenemos un esquema de red instalada un poco más acotado. Hola, hola. Bueno, funciona más o menos de esta manera. Como hoy teníamos la reunión con Paraná y Paraná Campaña, la idea fue buscar uno de los ejemplos en donde tenemos por cada localidad el hospital, cómo se constituyen los equipos. Por ejemplo, acá detallamos un psicólogo con los nombres incluso, cosa que uno pueda pedir específicamente por el profesional que trabaja en su departamento. Visibilizar nuestras redes asistenciales, visibilizar las herramientas con las cuales podemos construir esta red. Esta red no solo funciona a modo asistencial, ¿de acuerdo? Nuestros equipos de salud mental están capacitados para asesorar a cualquier equipo o a cualquier persona que se encuentre ante una situación crítica o no tanto vinculado a la salud mental. No sé cómo hablar del tema de la problemática del consumo de sustancias en mi escuela, no sé cómo encarar la situación de suicidio que salió en el diario o lo que aconteció con una compañera o un compañero o con un compañero de trabajo. Pueden buscar asesoramiento técnico específico en esos equipos de salud mental a lo largo de todo el territorio de la provincia, no solo motivo de consulta y asistencia sanitaria, ¿de acuerdo? Reitero, canalizado a través del ministerio, pero la red y nuestra capacidad está instalada incluso para ese tipo de abordaje que tiene que ver con, en el caso de la preocupación del Ministerio de Salud, diseño de políticas preventivas, diseños de políticas de detección temprana de problemas. Todos sabemos que cuanto más temprano lleguemos al problema, más chances de resolverlo tenemos, y cuanto más políticas preventivas y de atención primaria ejercitemos en nuestras comunidades, mejor nivel sanitario vamos a tener en nuestro territorio. No esperemos a que el problema genere un desenlace irreversible. Bien, de todos modos, pretendía también compartir con ustedes esta dimensión sociocultural que tiene que ver con la contemplación del otro y cómo vivimos en comunidad. Muchos dijeron ya en el panel central. Me interesaba compartir algunas cuestiones vinculadas a ciertas teorías de dónde nos podemos pensar acerca de qué nos está sucediendo. Cuando tenemos que llegar a un diagnóstico de qué tipo de fenómenos están aconteciendo en nuestra comunidad, tenemos que buscar todas las herramientas posibles que nos permitan pensar la complejidad. Como decía uno de los compañeros en el panel central, esto no se trata solamente de una enfermedad, cuadros depresivos que nos llegan a hacer pensar en la ideación suicida,
estructuras psicóticas o vinculado al consumo de sustancias. Esto es transversal y tiene multideterminantes, por lo tanto es desde allí desde donde lo tenemos que pensar para poder más o menos bosquejar las herramientas que nos pueden acercar a una solución. Este autor, Luigi Soja, recomendable, incluso pueden anotar el título del libro que plantea la muerte del prójimo. En resumidas cuentas, plantea y hace una introducción acerca de lo que viene pasando históricamente. Es italiano, vive en Italia, y lo toma desde una perspectiva sociocultural vinculada a, se basa en teorías, como ven ahí, religiosas, en donde habla acerca de la muerte de Dios y lo que viene sucediendo con nuestra referencialidad, podríamos decir, religiosa a nivel mundial, y él da un paso más planteando que ya a esta altura de los eventos tendríamos que estar hablando no solo acerca de esa situación, vuelvo a repetir, simbólica e imaginaria, es desde ahí donde nos pensamos teóricamente, sino que también él pone en tensión el concepto de qué está sucediendo con el prójimo. Ya no es el amor al Ser Supremo, sino ese mandato del Ser Supremo de que amarás al otro como a ti mismo. Bueno, ¿qué está pasando con ese segundo mandamiento? ¿Qué está pasando con el otro en nuestras comunidades? Todos sabemos que nos constituimos a partir del otro, vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, nuestra estructura subjetiva, psíquica, como decían los colegas anteriormente, se puede conformar si y solo si entramos en vínculo con otro. Si no, estamos expuestos a una instancia devastada de nuestra identidad como personas. Y desde ahí este autor plantea que están sucediendo fenómenos culturales y sociales a partir de esa conformación amenazante de ese otro, o que se constituye en una competencia en estos tiempos de la meritocracia, a quien le tenemos miedo y no lo tomamos como un socio, sino que a veces lo estamos tomando como un enemigo. Y al tomar al otro como un enemigo, nos tomamos a nosotros mismos como enemigos. Y tratar de visibilizar desde allí alternativas vitales posibles es muy, muy, muy difícil. Bien, acá traje un autor un poco menos elevado teóricamente, que es Eduardo Sacheri. Tienen que haber leído seguramente, más bien escribe de fútbol, pero yo creo que todo lo que podamos utilizar para ayudar a nuestros pibes y a nuestros docentes y a nuestro laburo vale la pena. En una entrevista que le hacen a él en noviembre de 2017, hace algunas consideraciones y él dice que carece de pruebas, haciéndose un poco el sociólogo. Dice, pero comparemos a un pibe que crece ahora con otro que crecía en la década del 60. Crecía en un barrio con una identidad determinada, vinculada con una actividad y una fábrica, con el mundo del trabajo, con identidades políticas y religiosas. No digo que era mejor o peor, digo que tenías más claro qué eras y con quién eras. Esto para nosotros es fundamental. ¿Con quién somos? ¿Con quiénes somos? Estaba más clara la idea de que mi familia está acá y en un tiempo va a estar más lejos que acá. Había un conjunto de identidades y de sueños. Ahora las identidades son más borrosas y los sueños son prácticamente inexistentes. Desde ahí es de donde puede surgir quizá algún elemento acerca de la responsabilidad que nos compete. Tenemos que devolver esa identidad, tenemos que construir social y culturalmente ese otro de una manera más sustentable y equilibrada en el tiempo, para que nuestros niños puedan reflejarse de una manera más sana y construir un proyecto posible, un futuro posible. Y en eso lo tenemos que hacer juntos. No voy a leer datos estadísticos de la parte de salud mental, ni nacional ni internacional, porque, como dijeron los colegas anteriormente, son informaciones, son elementos, son datos particulares de una parte del problema. Puedo hablar largamente de la psicopatología, de los trastornos depresivos, del trastorno bipolar, de la psicosis, de las adicciones. Son modestas partes de este problema. ¿Tenemos que hablar de esas situaciones? Por supuesto que sí, tenemos que hablar de estas situaciones. Eso no implica patologizar nuestras infancias o generar un reduccionismo, atomizar
este problema a una cuestión simplemente de dolencia psicopatológica que requiere su tratamiento farmacológico o psicológico. Es mucho más complejo que esto, pero es un elemento también al que tenemos que estar atentos, como la constitución del otro y cómo hacemos experimentar esa vivencia de comunidad a nuestros chicos en nuestras escuelas. Yo ya estoy sin tiempo, pero voy a usar los 5 minutos de Nora, si me permiten, para comentar algunos otros temas particulares que en este caso fue algo que no se mencionó, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Que tiene que ver con este efecto, el efecto Werther, es un efecto ampliamente discutido en nuestro territorio. Hemos tenido trabajos muy interesantes en localidades con trabajadores de los medios de comunicación que muchas veces van a las escuelas buscando esta información. Y nosotros tenemos que intervenir en esa transmisión de información de una manera estratégica y fundamentalmente preventiva, porque si no puede suceder esto. Estas son evidencias claras. El efecto Werther se refiere a un libro de Goethe en donde se describía en una novela un muchacho joven perdidamente enamorado del amor de su vida, y como eso no era correspondido, había descrito o se relataba en el libro el modo que había utilizado para suicidarse. Eso fue, creo que en el 1700, lo tengo anotado acá, no lo quiero leer. Eso generó una ola de suicidios, incluso utilizando los mismos métodos que el autor había descrito en su personaje teórico en ese libro. Eso llevó a que en Europa, en diferentes países, se prohibiera la edición de ese libro. A partir de ahí, un sociólogo americano hizo una investigación propia en Estados Unidos vinculado a el incremento de suicidios que acontecían en Estados Unidos a partir de que el New York Times publicaba alguna información sobre algún suicidio en determinadas ciudades y localidades. Y ahí le puso el nombre de este fenómeno y de este efecto. Ahí se empezó a hablar del fenómeno contagio o cómo incidían los modos de tratar a la temática del suicidio en los medios de comunicación y cómo inducían a la replicación de conductas. Hubo casos también famosos como el de Marilyn Monroe en Estados Unidos, seguido de una serie de suicidios, el de Kurt Cobain también seguido en Japón. O sea que esto es una cuestión internacional, mundial, es un fenómeno de conducta humana al cual debemos estar atentos, porque implica el modo en el cual intervenimos en lo que se llama postvención. Cómo intervenimos, de qué manera le damos tratamiento a ese hecho crítico que a todos nos afecta en nuestra institución, con nuestros chicos, con los familiares, con la comunidad, cómo ajustamos y fortalecemos la red. De eso es lo que estamos hablando, porque es un tiempo muy importante para intervenir, no solo en prevención, en contención, sino también nos compete el trabajo en postvención. Por eso dice Nora que no tenemos tiempo, no hay hora, no hay días, porque no nos limitamos solamente al hecho, sino a todo el trabajo de prevención, previa y posterior. Bueno, el uso y respeto de la comprensión del tiempo, creo que ya mis colegas han sido claros en este punto. Cuidar muchísimo nuestras herramientas somos nosotros mismos. Para nosotros es bastante más fácil compartir esa noción con ustedes, porque saben muy bien que el equipo técnico que ustedes tienen son ustedes mismos, sus cabezas, sus pensamientos, su bagaje, su historia, su recorrido, porque están cara a cara con los chicos. A nosotros nos pasa lo mismo en salud mental, no tenemos un quirófano, no tenemos bisturí, estamos cara a cara con nuestros pacientes, y eso implica que nosotros somos una herramienta terapéutica valiosa. Por lo tanto, hagámonos más amigos de este tipo de trabajo de conjunto que implica un proceso de construcción de herramientas al modo de Foucault. Le agradezco a Martín el concepto, sino construir con esas herramientas esta red y no hacernos amigos de los tips de la modernidad. Tips de la modernidad, punto A, B, C, intervenimos rápido, se resuelve, todo fenómeno, todos contentos. No, esto es un trabajo de todos los días, permanentemente. No hay tips, no hay fórmula que se pueda aplicar en Viale y que funcione en una escuela de Paraná. No, es imposible, ¿de acuerdo? Tenemos que construirla en el lugar con nuestra historia, incorporando a la comunidad problema
incorporándola como protagonistas de la construcción de las herramientas resolutivas. No hay otra forma de tener éxito en estas instancias. Tolerancia a la incertidumbre es otro aspecto que prefiero dejar de lado, y hacer referencia a lo que nos impone todos los días nuestra ministra de Salud, Sonia Velázquez, respecto de humanizar nuestras prácticas. Una gran preocupación que ella tiene es acerca de el modo en el cual estamos llevando adelante nuestras prácticas sanitarias asistenciales y desde dónde pensamos la construcción de políticas sanitarias. Es plenamente consciente que este sistema sociocultural en el cual estamos viviendo, mundial y también nacional, tiene que ver con lógicas de mercado y no con lógicas de construcción humana y antropológica. Y es desde ahí, desde donde nos interpela. Nos está interpelando permanentemente, incentivando permanentemente a humanizar nuevamente nuestras prácticas, que vuelvan a tener como eje al ser humano y no a la productividad, al consumo, a la meritocracia. Eso implica que hay algunos que lo merecen y otros que no tanto, unos que quedan adentro y otros que quedan afuera. Y no podemos ejercer nuestras funciones públicas, tampoco personales, pero públicas desde esa perspectiva. Bien, agradecerles muchísimo y como siempre le digo a los docentes, muchas gracias por salvar vida todos los días en las aulas. Yo soy Javier, soy médico psiquiatra, colega del doctor Carlos Berbara, y con Norita venimos trabajando hace ya un tiempo en todo lo que es el abordaje de la temática que hoy está propuesta. Yo no sé manejar el temporizador, no sé cómo se usa en el celular, así que ustedes me van avisando. Bien. Principalmente uno de los objetivos de esta charla es mejorar sustancialmente la calidad del debate sobre la promoción y protección de los derechos de niñas y adolescentes, posibilitar un poco la inclusión del enfoque de derecho. Hoy, si escuchamos a los otros disertantes, en todo momento apareció la palabra inclusión, incluir, ¿sí? Generar herramientas que permitan a la sociedad comprender su compromiso y responsabilidad, de esto que hablaba el último orador, ¿sí? El disertante, esto donde hay que darle también a la sociedad herramientas para que tenga responsabilidad en esto, en la salud de la población. Y un tema que no nos tenemos que olvidar, y yo voy más a niños y adolescentes porque dentro del Consejo Provincial trabajamos con niños y adolescentes, es más que nada el concepto de ciudadanía que muchas veces nos olvidamos, ¿está? Y que equivale a decir que estos niños existen socialmente y tanto en el terreno individual como también en lo colectivo. Y que la infancia es un grupo que necesita ser nombrada y visibilizada para garantizar la protección de derechos. Esto que nos plantea hoy el colega, es decir, no metamos abajo de la alfombra, ¿sí? Y esto hace, que es lo que nos da miedo a los adultos, que muchas veces los chicos nos interpelen tanto a la sociedad como al Estado, ¿sí? Entonces el tratamiento de este tema en la infancia y adolescencia es uno de los aspectos más complejos porque se trata de un eje transversal a muchos temas que es de cotidiano para ustedes. Pobreza, violencia familiar, explotación sexual, explotación laboral, educación, salud, discapacidad, derecho a la expresión y en fin, un sinnúmero de derechos más de los chicos. Si nos vemos todas las noticias diarias, vemos y contemplamos continuamente que no hay una mirada de derechos en el abordaje de la temática y que muchas veces faltan herramientas, recursos y capacitación, y esto atenta con el tratamiento responsable de los temas y fundamentalmente de esta problemática en esta etapa de la vida. ¿Por qué? Porque como venimos ahora y decimos, ya lo hemos definido, diríamos, como decía hoy también el colega, la OMS lo define como el acto deliberado de quitarse la vida. También tenemos que entender con quiénes estamos trabajando y qué etapa es la que viven
las personas con las que trabajamos. Y es la adolescencia es una etapa, obviamente, de una construcción social, ¿sí? Que es la etapa entre la niñez y la adultez, donde se dan un sinnúmero de cambios, tanto de lo fisiológico, de lo psicológico y de lo social y de lo cultural, ¿sí? Entonces son organismos que están continuamente en cambio y estresados muchas veces, ¿sí? Eso es una teoría bien biologicista. Y suele caracterizarse este periodo como una etapa de pleno desarrollo y grandes cambios. Y eso nosotros tenemos que ir acompañándolo. Y eso también nos interpela a nosotros, ¿sí? Como adultos. Y la adolescencia no es vivida de la misma manera para todas las personas y está determinada por factores sociales, económicos y culturales. Esto también que escuchábamos hoy, esto es que el alumno sea como la miniatura mía, ¿sí? Que decía hoy el colega en la mesa. Fíjense otra cosa, tener ocasionalmente pensamiento suicida no es anormal, plantea la OMS en la adolescencia. O sea que tener en cierto punto ideas suicidas, o sea, ideas suicidas, no es anormal. Lo que pasa es que tenemos que saber, y hay que, como decían en la mesa anterior, es ver cómo preparamos la escucha para eso, ¿sí? Estos son parte de un proceso normal de desarrollo de la infancia y la adolescencia al tratar de elucidar los problemas existenciales cuando se trata de comprender el sentido de la vida y de la muerte, ¿sí? De ahí deriva. La mayoría de las personas que intentan suicidarse tienen una conducta, diríamos, ambivalente y no busca exclusivamente la muerte. Se supone entonces que el suicida no quiere fallecer, sino que muchas veces quiere dejar de sufrir. ¿Sí? Esto que a veces se escucha de decir, bueno, pero lo buscó, eso es para nosotros, para quedarnos, la angustia que nos quedó a nosotros, tratar de canalizarla por algún lado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a poder observar o qué es lo que vamos a tener que trabajar y agudizar el oído para poder escuchar en nuestros jóvenes y en nuestros adolescentes? Vamos a ver un poco factores de riesgo que puede haber y también factores protectores que nos van a dar herramientas para potenciar actividades preventivas, que es la idea. Esto que planteamos de la posvención, o sea, todas las herramientas y el trabajo que hacemos luego de que se consumó un acto suicida. Bueno, no, también veamos todo lo que podemos trabajar ahora, desde acá, ¿sí? Factores de riesgo, por ejemplo, los adolescentes en riesgo de suicidio pueden sufrir vulnerabilidad psicológica y mental provocada por diferentes factores. Vamos a ir un poquito más rápido. Por ejemplo, problemas familiares graves, con situaciones de violencia, como hablábamos hoy, agresividad, abuso sexual, problemas en la escuela, tipo bullying, problemas de identificación sexual y el temor a la reacción de la familia. Muchas veces son ustedes los que escuchan, porque yo lo he escuchado en el consultorio, que al primero que le contaron fue al profesor, ¿sí? Y que la familia todavía no sabe nada. ¿Ahí está? Y también tener en cuenta intentos de suicidios previos. Fíjense algunos síntomas: el desgano, desinterés, tristeza y soledad que puede estar asociada a una depresión, como decíamos. La depresión a través de un alto grado de excitabilidad, cambio en la forma de alimentarse, trastorno en el sueño, trastorno psicótico. En realidad no hay que buscarle, como muchas veces parece, un diagnóstico. Esto, si ustedes se fijan, son síntomas que hasta muchas veces hemos pasado cada uno de nosotros, ¿sí? Sino que acá hay que agudizar la escucha y contextualizar lo que nos está contando el chico. No es lo mismo que un chico diga, no, profe, no apruebo y me mato, a que otro chico relate, profesora, si yo no apruebo voy a mi casa y a mí, o sea, mi familia me pega, o mi papá me excluye, me saca, y nos cuenta todo una historia en la cual hay que prestar atención y agudizar la escucha, ¿sí? ¿Qué factores protectores podemos tener? Por ejemplo, poseer habilidades sociales que le permitan integrarse a grupos de adolescentes en la escuela y la comunidad en forma positiva, poseer confianza en sí mismo, para lo cual los adolescentes deben ser educados destacando sus éxitos, sacando experiencia positiva de los fracasos sin humillarlos ni crearle sentimientos de inseguridad.
tener capacidad de autocontrol sobre su propio destino, tener buena adaptabilidad, responsabilidad, persistencia y perseverancia, razonable calidad de ánimo y niveles de actividad, ni muy pasivo ni muy hiperactivo, ni muy alegre ni muy triste, ¿sí? Que sea una estabilidad. Estos factores, tanto de riesgo como protectores, nos van a permitir a nosotros empezar a construir estrategias y darnos un lugar para poder empezar a pensar la problemática y ver con qué recursos cuento para empezar a trabajar el abordaje de esta problemática. La ley 27.130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, sancionada en el año 2015, habla del objetivo de la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio a través de la prevención, asistencia y posvención. Y la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, también habla de todo este tipo de abordaje. Le doy los marcos legales, diríamos, que hoy por ahí hablábamos. ¿Qué decimos cuando, por ahí para todos, qué decimos cuando hablamos de posvención? Son acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo destinadas a trabajar con las personas, familias e instituciones vinculadas a la persona que se quitó la vida, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos y más o menos lo venimos trabajando y venimos hablando la mayoría de las mesas. Ahora yo le voy a transmitir qué experiencia tenemos y por qué es importante transmitir esta experiencia a ustedes y que ustedes tengan herramientas para poder gestionar. Primero, lo importante es tener en cuenta que esto tiene que llevarse adelante con un enfoque integral. O sea que el propósito del enfoque es la preservación de la salud, estimulando la detección de riesgo, visualizando factores protectores y poniendo en marcha actividades anticipatorias. Lleguemos antes, no después. Hagamos prevención, no posvención. Fundamentalmente un enfoque interdisciplinario. ¿Por qué? Por las multicausalidades que hoy estábamos hablando. Solo la escuela no va a poder, solo salud no va a poder, solo el CONAF no va a poder. Esto tiene que tener una mirada intersectorial. Y fundamentalmente con un enfoque territorial, o sea, con lo que yo cuento en territorio, cómo hago para abordar la problemática. ¿Sí? Porque si no aparece la idea de si derivo o mando allá, allá están los que saben. Y muchas veces acá estamos gente como ustedes, trabajando en la misma línea y con las mismas herramientas. ¿Sí? Entonces por ahí lo importante es darnos el espacio para poder dialogar y para poder pensar juntos. Esa es la idea. Y esta es por ahí la experiencia que le queremos transmitir, las redes institucionales. Hoy hablamos mucho de red y está muy de moda hablar de red, pero es lo más difícil de construir y sostener. Casualmente vengo ayer de Colón, de trabajar con la red intersectorial en Colón, en Villaguay y demás, y es difícil sostener en el tiempo, es difícil escucharnos entre instituciones y es difícil entender que Josecito de 6 años, Pedrito de 9, Marcela de 12, es nuestra población a cargo. No es solo de educación, es de salud, es del CONAF, es de todos. ¿Sí? Entonces esto que hoy escuchábamos también en la mesa no va a una derivación. Me ha pasado, por ejemplo, me llegan informes que dicen intento de suicidio, el chico relató en la escuela, veo la fecha hace 4 meses atrás. La primera pregunta que le hago es, llamé a la escuela a ver qué pasó. Y van todas las vías administrativas, ¿sí? Que, ojo, los papeles tienen que estar y está bien, pero también si uno conforma estas mesas intersectoriales, ¿sí? Interinstitucionales, nos permiten agilizar y abordar en la urgencia el problema. ¿Sí? Plantear políticas públicas saludables, por eso es necesaria, digamos, una intersectorialidad y la participación de la comunidad en decisiones referidas a la salud. Esto es fundamental, que que la comunidad pueda participar. ¿Sí? Que la comunidad de padres puedan estar presentes. Muchas veces le tenemos miedo, no, que los padres no vengan porque que los padres estén presentes, que sean parte también. Obviamente, en un contexto donde se pueda
trabajar saludablemente y se pueda debatir, pero que la comunidad esté presente también y que se haga responsable. Es necesaria la coordinación intersectorial, fíjense, entre CONAF, escuelas, centros de salud, ONG, hospitales, centros barriales, instituciones locales, las organizaciones de sociedad civil, todos que estén abordando el tema. Y usted me dice, pero tanto sí, cuanto más seamos, más podemos aportar, sin desvirtuar la temática, ¿no es cierto? Porque siempre después, no, pero yo justo no tengo recursos y a mí no me dieron la ordenanza. Bueno, vamos a guiarnos por el tema que nos convoca. Esta modalidad de trabajo en red es la estrategia más potente y la consideramos la de mayor alcance para lograr los objetivos que estamos planteando de poder trabajar en la prevención, en la asistencia y en la posvención, ¿sí? Y fundamentalmente poder hacer y mantener acciones de manera coordinada y articulada. Y esto, un poco escuchando al colega que hablaba también, esto de la pasividad o hiperactividad. Ante el problema lo que hacemos es quedarnos quietos. Bueno, ya pasó, no va a volver a pasar, no lo hablamos, listo. ¿Sí? O, no, venga fulano, venga, llamamos a salud, llamamos al CONAF, que vengan a dar charlas, que lo primero que sale es capacitación a los docentes, todos los docentes deben capacitarse urgentemente, terapia de grupo de docentes, terapia de grupo de los chicos, charla a los chicos, charla a los padres, y ahí lo que hacemos es crear mayor confusión, ¿sí? Entonces, si tendríamos armadas estas redes, ya sabríamos cómo trabajar. Hoy el gobernador planteó esto del protocolo. Y está bueno porque la idea del protocolo tiene que ver con esto. Desde la construcción local de cada escuela, de cada comunidad, de cada localidad, es construir el protocolo. Yo he llegado a tener charlas en la escuela que me dicen, pero la escuela es la única presencia del Estado en esta localidad. ¿Y qué más tenemos? La Junta Vecinal que tiene un tractor. Bueno, veamos cómo armamos, ¿sí? Ante un suceso, cómo hacemos para poder comunicarnos con el pueblo vecino que tengamos más cerca y cómo hacemos para abordar con salud cercano, con el CONAF, y cómo salimos en el tractor si hay que salir urgente. Con eso tenemos que empezar a trabajar. Porque si no nos pasa esto, más allá está bien, obviamente, a la autoridad reclamarle mejores condiciones, diríamos, de medios, diríamos, para el abordaje de estas temáticas, pero también es importante, porque si no quedamos siempre, no, bueno, pero necesitaríamos tener una ambulancia cerca. Bueno, hay veces que se puede, hay veces que no se puede, pero hay veces que tenemos otros recursos que sí podemos armar, ¿sí? Y me quedo con algo de hoy, que por ahí yo estaba entre ustedes y escuchaba, y decían, pero esto le compete por ahí a un profesional especializado. Y sí, como decimos con Carlos por ahí, hay veces que el psicólogo, el psiquiatra va a abordar en una terapia individual quizá la temática o la problemática de fondo. Ahora, los que nos enseñaron a leer y escribir fueron ustedes. Los que nos contuvieron cuando no pudimos llevar adelante, o sea, cuando no pudimos aprobar una materia, fueron ustedes. Los que nos felicitaron cuando aprobamos y pudimos fueron ustedes. Y son ustedes parte de la vida de todos los chicos que llegan a la escuela. Son ustedes los que pasan más de 5 o 6 horas y hasta veces mucho más con los chicos. Entonces nosotros los profesionales muchas veces hablamos y llamamos a la escuela porque muchas veces ustedes nos pasan datos también a nosotros. Y para nosotros es importante trabajarlo articuladamente, porque podemos quizá abordar una problemática más rápido, o sea, llegar antes de que pase un suceso de estos, ¿sí? Y si vemos, muchas veces los chicos, a los primeros que buscan en hablar o poder descargar es en ustedes. Entonces estas herramientas las tienen que tener ustedes y todo el resto está a disposición de ustedes para poder llevar adelante, diríamos, esta actividad de prevención, promoción y demás. Pero es por eso que esta escucha está planteada acá.
porque fíjense la cantidad también que son y cómo llegan ustedes a los chicos. ¿Sí? Y toda intervención, hasta muchas veces, son más positivas las intervenciones que hacen algunos docentes que las que hacen algunos de los profesionales en salud mental. ¿Sí? Entonces, por eso, sí o sí, estamos luchando para que estas redes institucionales se lleven adelante. Y como objetivo es esto, llegar, sentarse, plantear el tema y convocar a otras instituciones para empezar a trabajar el tema. Es decir, bueno, si nos llega a pasar, ¿cómo hacemos? ¿Cómo arrancamos? ¿A quién llamamos? ¿Sí? Eso por ahí lo que le quería transmitir de la experiencia que estamos teniendo a nivel provincial y por qué es tan importante brindarle herramienta a ustedes, digamos, para que puedan abordar esta problemática. ¿Sí? Ya estamos, quedamos para preguntas.